Hola gente, ¿cómo andamos? Hoy vamos a reaccionar a La Hembra del Ecuador, parte 2. Y no sé hasta qué parte vamos a estar reaccionando. La dolarización. La dolarización es el término que se le da al proceso por el cual un país adopta el dólar estadounidense como moneda de curso legal, ya sea de forma oficial o extraoficial. Ecuador adoptó Así que así es. oficialmente el dólar como moneda de curso legal en el año 1999, luego de que el país sufriera una gran crisis económica e inflacionaria a finales de la década de 1990. La inflación ecuatoriana, XD. Entre 1998 y 1999 la devaluación de la moneda casi lleva al Ecuador a convertirse en un estado fallido, además de ir acompañada de una serie de quiebras de bancos y de cooperativas de ahorro y crédito. Tras décadas de crecimiento inflacionario desde los años 70, después de dejar la dictadura militar y el mal manejo de la economía por parte del presidente militar Guillermo Rodríguez Lara, y sobre todo por la mala administración pública de los gobiernos venideros, el país atravesó por una inflación en el año 1999 de 60,7% por la impresión de papel moneda de parte del Banco Central del Ecuador, licuando los ahorros y haciendo quebrar el mercado financiero. En el año de 1900 Licuando los ahorros al estilo Breaking Bad, o sea, lavando el dinero, Breaking Bad, en Ecuador, XD. 1999 durante el gobierno del aquel entonces presidente Jamil Mahuad se le dio luz verde a la dolarización. Una de las grandes polémicas con respecto a dolarizar la economía no fue solo la pérdida de la soberanía monetaria, sino también el tipo de cambio bajo el que se le adoptó, a 25.000 sucres el dólar estadounidense. Todo esto provocaría que las personas que perdieron sus ahorros... ¿Dónde la plata para nuestra educación? ¿Qué? ¿Dónde está la plata para nuestra educación? Queremos nuestra plata. Todos están como, Skyler, ¿dónde está la plata? Skyler, ¿dónde está la plata? Literal, al estilo Breaking Bad Ending Space. Por causa de la dolarización se vieran forzadas a emigrar a otros países, principalmente Estados Unidos de América, aumentando la cantidad de ecuatorianos que abandonaban el país para reconstruir sus vidas. Sin embargo, a día de hoy la dolarización tuvo sus cosas buenas, y una de ellas fue el hecho de que la inflación había disminuido considerablemente. Por ejemplo, entre los años de 1980 y 1998 la inflación fue del 36,4% a comparación de los años del 2001 y 2019 donde la inflación fue del 4,5%. Así la inflación fue 8 veces menor al periodo previo a la dolarización. Como ecuatoriano les puedo decir que si no tuviéramos el dólar como moneda, a día de hoy el país estaría en una pobreza mayor y golpeado por una tremenda inflación. Y aunque algunos opinan que el dólar tiene la culpa de que haya aumentado el crimen en Ecuador, tenemos que tener en cuenta que el dólar no es la principal causa, sino más bien es parte de una serie de factores, que se juntaron para dar a luz a un país al borde de ser un estado fallido, por lo que la problemática de la inseguridad no tiene una sola causa, al contrario esta es multifactorial. Las manifestaciones de 2019. Estas fueron una ola de movilizaciones a nivel nacional realizada. Yo no recuerdo eso, o bueno, más o menos. A partir del 2 de octubre hasta el 13 de octubre de 2019, tras el anuncio de ciertas medidas económicas por parte del gobierno de Lenín Moreno, y se desarrollaron como protestas en contra de las medidas y en contra del gobierno ecuatoriano. Una de las principales razones que detonó las movilizaciones fue que el gobierno quería retirar el subsidio a los combustibles y esto provocó la inconformidad de los grupos de oposición, entre ellos la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, y el Frente Popular, FP. El día 2 de octubre se rechazó la medida de anular el subsidio a los combustibles por lo que la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, y el Frente Popular con el apoyo de los transportistas decidieron entrar en un paro laboral desde el 3 de octubre, día en el que entraría en vigencia la anulación de los subsidios, por lo que muchos medios de transporte no estuvieron disponibles durante los días de las protestas, mientras que en Quito y Guayaquil, los municipios garantizaban la fácil transportación de los ciudadanos mediante el uso de los servicios de transporte público municipales. Ante esto el gobierno también suspendió las clases y a partir de la mañana del 4 de octubre la presencia policial y militar se empezaba a notar. Durante las manifestaciones muchas personas aprovecharon el caos para saquear todo lo que podían, y otros tantos Oye, qué horrible gente, ¿por qué roban en esa situación? cometieron actos de vandalismo. Con el pasar de los días algunos lugares sufrían de desabastecimiento de productos, ya que los transportistas no estaban trabajando por el paro, y los que sí estaban laborando no podían llevar la carga con productos, porque entre las
personas bloquearon varias calles importantes con rocas, ramas grandes o llantas. Esto no permitía la circulación de los vehículos con carga para abastecer los mercados. Esto también ocasionaba que las cosas subieran de precio debido a su escasez. Al final, luego de mucha presión, la noche Qué del 13... horror, qué asco esa gente. Ojalá que si si estuviera en el lugar del presidente, yo les hubiera dicho que se largaran del país y que no volvieran. Y si lo que estoy diciendo está mal, pero es que así soy. Es inevitable que yo eche a gente mala del país. de octubre, la CONAIE y sus aliados lograron que el gobierno derogue el decreto de los subsidios, llegando a un acuerdo, y de esta manera el país volvía a una relativa normalidad. El COVID-19. Como ya todos sabemos, el COVID-19 desembocaría en una pandemia. El virus causante de todo sería el SARS-CoV-2 y se habría originado en Wuhan, China, donde se reportarían los primeros casos en diciembre de 2019. Sin embargo, los medios no le dieron tanta cobertura hasta que el virus empezó a propagarse de forma descontrolada, y la OMS la declarase como pandemia el 30 de enero de 2020. Posteriormente, la misma OMS decretaría el fin de la emergencia sanitaria el 5 de mayo de 2023. Pese a que la neumonía inició del otro lado del mundo, era cuestión de tiempo para que llegara a todos lados, incluyendo a Ecuador, donde el primer caso se reportaría el 29 de febrero de... Y todo por culpa de una mujer de España. Oh, qué asco. Ahora me imagino que alguien buscó a la mujer de España y la mató. Es que eso no es cruel, pero es la verdad. Cuando se trata de la pandemia, la gente hace cosas horribles. Y un dato muy turbio para los que sepan. Me enteré que la gente que moría no moría a causa de COVID, sino porque se hacían el auto game over. Vaya dato perturbador, ¿no? ¿No? No me importa, váyansela. Posteriores tendría sus gestaciones luego del COVID, puesto que durante la pandemia el gobierno de Lenín Moreno cometió varios atropellos hacia los sectores más vulnerables, el caso de sobreprecio en la compra de pruebas para detectar el COVID, el desabastecimiento de medicinas en varias ciudades del país, los motines sangrientos que empezaron a ocurrir en las cárceles del país durante el 2020. Oye, qué horror, sucedieron varias cosas, como que los árboles, como que unos bosques de Australia fueron incendiados, o que James Brown fue asesinado. Reducción de inversión en el sector de seguridad, lo que aumentaría la delincuencia y el descontrol de los centros carcelarios, los cuales poco a poco dejaban de ser controlados por las autoridades penitenciarias, y pasaban a ser prácticamente de dominio criminal, y en consecuencia aumentando los motines tan violentos mencionados en el punto anterior, el aumento de la tasa de desempleo y reducción de oportunidades laborales. Y a esto último sumémosle la inmigración descontrolada, que en la peor parte, que casi muero por el COVID. Imagínate, mi papá, que creo que había venido con el COVID, me pasó el COVID. Literalmente estuve engripado durante 2 semanas. 2 malditas semanas. Fue un asco vivir en Ecuador durante el 2020. A llegar a Ecuador por la pandemia, el poco control en las fronteras y la nula importancia que el gobierno le dio a la entrada masiva de inmigrantes por las zonas fronterizas, permitió que muchas personas pudieran acceder al país de forma irregular. Entre otros problemas, hizo que la emergencia sanitaria le diera la estocada. ¿Y saben qué es lo peor? Que por culpa de la cuarentena, yo no me volvía más agresivo y no me centraba en mis estudios. Así es, tan horrible se volvió la cuarentena que me afectó a mí. Final a un país que ya de por sí venía de una situación económica. Es que aquí dice perdón, pero lo tienes que poner en iceberg. Te perdono porque es la verdad, Ecuador ya está cansado. Diosito, ya coge otro guerrero. No, si Teletubby, ¿qué le pasó? Muy inestable. Nivel 3. El caso de los hermanos Restrepo. La mañana del 8 de enero de 1988 en Quito, capital de Ecuador, ocurría uno de los sucesos que conmocionaría a todo el país. Los hermanos Carlos Santiago, de 17 años, y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, de 14 años respectivamente, salieron de su hogar para recoger a un amigo y llevarlo al aeropuerto.
Los hermanos tenían la intención de poder despedirse de su amigo, sin embargo ellos nunca llegaron a su destino, pues según las versiones los jóvenes fueron detenidos por la policía debido a que no tenían licencia de conducir. Los padres de los menores los buscaron exhaustivamente, indagando en todas las cárceles de Quito para tratar de dar con el paradero de sus hijos, pero no pudieron encontrarlos, ya que se habla de que miembros de la policía estaban confabulados para tratar de encubrir información acerca de dónde tenían a los hermanos, según declaraciones de Hugo España Torres, un exagente del SIC. Oh no, ok. Primero, este caso es un poco fuerte, ok. A ver, les voy a decir lo más menos sensible posible. A ver, el caso es que el exagente cuenta que los policías mataron a los dos hermanos. Sí, los mataron. No les voy a decir cómo los mataron porque después no les va a gustar cómo los mataron. Y es que los mataron de la forma más horrible a los dos hermanos. Un caso muy triste, o sea, ya llevamos varios años sin los hermanos Restrepo. Las evidencias. Todo esto contado por el mismo Hugo España, sin embargo, tras mucho buscar, nunca se pudo encontrar los cuerpos de los hermanos en tal lago, y a día de hoy el donde podrían estar sus restos aún es un enigma. Jaime Roldos, 31 años accidente, desaparecido. Un momento. Llevan 31 años desaparecidos. Un F en el chat. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Si me extiendo aún más en temas sensibles, esto se va a volver un caos. Así que regreso a mi cuevita. Adiós.